Buen día. ¿Se escucha bien hasta el fondo? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, yo voy a hacer una continuación de lo que estuvimos hablando en la cena, después de la cena, de la reunión que se hace después, con el mismo tema, pero avanzando un poquito más. A ver, para no repetir tanto, a ver, ¿quiénes estuvieron en la cena? Se juegan todos. Bien, bárbaro. Hay un grupito que no estuvo, hago un resumen. Vamos a usar esto. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy era: la verdadera religión se muestra en la conducta, y lo que les proponía en la reunión anterior era llegar a ver cómo la Biblia dice que tenemos que desconfiar de nuestro corazón, pero llegar a tener una actitud de desconfianza. Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, dice que es engañoso y perverso. Esto está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando se habla de antropología bíblica, antropología sería el estudio del hombre, ¿no? Dice que nosotros somos una raza caída en pecado, que Dios ama, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero con una condición de pecadores. Cuando una persona se convierte, Dios crea una nueva naturaleza en el mismo ser que tiene una vieja naturaleza. ¿Vamos bien? Así que nosotros tenemos dos naturalezas, los creyentes. Los no creyentes tienen una sola, es lo que la Biblia llama la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza, dentro de toda esa vieja naturaleza está lo que es la mente y el corazón del hombre, que están en pecado, y por lo tanto nuestro corazón es engañoso. ¿Vamos bien? Que al mentirnos nos hace errar, nos hace equivocar. Y especialmente en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Con respecto a Dios, nos distorsiona la imagen de Dios. Por eso, cuando el ser humano quiso imaginar a Dios, lo imaginó como un animal, y le hicieron imágenes de animales y adoraron las bestias, porque para el hombre este corazón, esto desde el inicio de la raza humana caída en pecado, por eso Dios dice dentro de los 10 mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque nunca el corazón del hombre corrompido, caído en pecado, va a poder imaginar a Dios como es Dios. Por eso Dios tuvo que revelarse a sí mismo a través de las Escrituras. Y la revelación de Dios no coincide con la imagen que el ser humano tiene acerca de Dios. Por eso chocan lo que el hombre imagina acerca de Dios y lo que Dios revela a sí mismo acerca de sí mismo. Si uno se pone a mirar las Escrituras, toda la intención de Dios es revelarse a sí mismo, mostrarse a sí mismo ante los seres humanos. Pero para que los seres humanos podamos llegar a entender a Dios, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Si no, no se puede conocer a Dios. Para que haya una renovación de la mente, tiene que entrar el Espíritu Santo en cada persona, y esto pasa cuando cree en Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Entonces, el ser humano tiene una imagen distorsionada acerca de Dios. ¿Qué dice Juan 1:18? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si uno se pone... Una vez un hermano que estaba enseñando hizo esta pregunta, y estábamos estudiando en un instituto bíblico y dimos diversas respuestas ante esta pregunta. La pregunta era: ¿para qué vino Jesucristo? Y yo se las traslado la pregunta a ustedes. ¿Para qué vino Jesucristo? Recién lo dije en el capítulo 1, versículo 18 de San Juan. Si alguno lee, va a tener la respuesta, ¿sí? ¿Para qué vino Jesucristo?
Levante la mano y diga, vino ¿para qué vino? A ver. Para buscar y salvar lo que se había perdido, y es verdad porque lo dice la Biblia, ¿no? Que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Para qué otra cosa más dice la Biblia que vino el Hijo de Dios? En el capítulo 1, versículo 18 de San Juan. La respuesta que da en ese versículo. Porque vino para varias cosas, ¿sí? Pero específica a buscar lo que se había perdido, como el pastor que busca la oveja, ¿sí? Pero específicamente en ese versículo dice, ¿para qué vino? ¿Cómo? Yo estoy muy sordo, perdón. Para dar a conocer al Padre, porque dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que el hombre, el ser humano, no conoce a Dios y necesita una iluminación de parte de Dios para llegar a conocerlo. Pero esta iluminación no va a venir del corazón del ser humano, porque dice que es engañoso y perverso. ¿Sí? Y el nuevo corazón que Dios creó en nosotros, Él sí, ese corazón nuevo, esa nueva naturaleza, en lo único que se deleita es en Dios, porque la nueva naturaleza se deleita en Dios. Y la vieja naturaleza, en lo único que se deleita es en el pecado. ¿Sí? Así que tenemos una lucha interna nosotros. Vamos a leerlo esto, antes de ir directamente a lo de Santiago. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver que tenemos dos naturalezas que tienen dos inclinaciones completamente distintas. Gálatas 5, versículo 16. Se los leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne también es religiosa. Ustedes van a ver que en la humanidad hay muchas religiones, ¿sí? Algunos llegan al extremo de matar a otros que no creen en esa religión. Otros los dejan vivir, pero el ser humano somos religiosos, pero no cristianos. No necesariamente ser religioso significa ser cristiano. ¿Por qué? Porque la carne también tiene religión, pero no está religada con Dios. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia nos dice que para resolver un problema hay que humillarse. ¿Qué dice la carne ante esta verdad? Yo tengo que resolver un problema y la única forma de resolverlo es humillándome. ¿Qué dice la carne? No, ni loco. Que el otro se humille, que el otro pida perdón, que el otro, ¿sí? Pero yo no. ¿Por qué? Porque dentro de estas manifestaciones de la carne está la soberbia, la altivez, el orgullo, ¿sí? Y dentro de la naturaleza nueva que Dios nos dio está la naturaleza de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, seguimos un poquito más. Y dice, versículo 18 de Gálatas capítulo 5, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estoy bajo la ley? Porque la ley no tiene nada que decir contra lo que el Espíritu indica que hagamos. ¿La ley tiene algo contra el amor? La ley dice, no amarás. Entonces no estoy bajo la ley porque la ley no me alcanza, porque el Espíritu, todo lo que me va a indicar hacer, coincide con los mandamientos de la ley. ¿Se entiende? No estoy bajo la ley si estoy bajo el Espíritu. ¿Sí? Sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Si yo estoy peleado con alguien o tengo ganas de pelearme con alguien, por más que yo sienta que tengo la razón, ¿me está guiando la carne o el espíritu? ¿Están acá todavía o se fueron? La carne. Ahora, siempre la carne nos hace pensar que somos la víctima y que tenemos la razón, siempre. ¿Sí? Entonces, no solamente cuando estamos con estas
características que dice anteriormente, porque uno dice, bueno, eso sí claramente es pecado. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, por supuesto. Una persona que le empieza a gustar la esposa de otro hombre está pensando ya en el adulterio. O una mujer que le está gustando el esposo de otra mujer. Es claramente pecado. Pero, por lo menos tenemos que identificar esto, de dónde viene. Ahora, ¿es imposible que a un creyente le vengan estos pensamientos? ¿Un creyente puede llegar a pensar en el adulterio? ¿Le puede pasar? Sí. La respuesta bíblica es sí. David era un creyente, bien lito. ¿Y qué pasó? Adulteró, y después quiso tapar el adulterio y asesinó al marido de la mujer para taparlo, pero el que lo había visto todo era Dios. Y después eso le trajo terribles consecuencias en la propia familia de David. Murió el hijo que engendró en Betsabé, la esposa de Urías Eteo. No solamente murió ese hijo, sino que después se le levantó en contra Absalón. Murió miles de personas, tanto de Absalón como del pueblo de Israel. La consecuencia del pecado de David tuvo una trascendencia tremenda porque la influencia de David era muy grande, era el rey. Fíjense que la influencia nuestra va directamente, es decir, lo que puede llegar a ser nuestro pecado va directamente en las personas en quienes estamos influenciando. ¿Se entiende? Un padre de familia va a estar afectando a toda su familia con su pecado, una madre también. ¿Sí? Un gobernador a todo lo que está haciendo su familia, más las personas que gobierna. Un rey, en el caso de David, a todo su reino. Porque tenemos un campo de influencia. Por eso somos responsables de ese campo de influencia. Entonces, dice acá, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cómo tenemos que actuar cuando identificamos nosotros estas obras de la carne? Cuando somos recién convertidos hay todo un espanto. ¿Cómo? Yo siendo creyente tengo estos pensamientos. Les pasó seguro, ¿no? ¿Cómo yo siendo creyente? Yo pensé que cuando me convertía todas estas cosas se iban a esfumar. No, siguen presentes porque la Biblia enseña justamente esto, que están presentes estas tentaciones, estos pecados porque todavía tenemos la vieja naturaleza. ¿Sí? Al estar presente y estar activa, está contaminando. En los mandamientos para el pueblo de Israel había el hecho de que no se podía tocar un muerto. El muerto no puede hacerme nada, pero me puede contaminar. ¿Sí? Entonces, había que resolver eso. Entonces no se podía tocar un muerto. Nuestra vieja naturaleza, si bien fue crucificada juntamente con Cristo, pero al nosotros tener contacto con esa vieja naturaleza nos está contaminando y nos está influenciando. Entonces, poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra. Según donde estemos mirando y a lo que le estemos prestando atención, que era el mensaje de esta mañana, ¿a qué le estamos prestando atención? ¿Sí? Nuestra vieja naturaleza va a estar influenciando para gobernar nuestra vida. Y ahí sí va a estar lleno ese creyente de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, perversidades, herejías, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Un creyente dice, yo no estoy en adulterio, pero si está en contiendas, está en las obras de la carne. Si está con celos, está en las obras de la carne. Es el ego, ¿sí? Si está en peleas, está en discusiones y está en las obras de la carne, porque está dentro de la lista. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos sacando en conclusión? Esto está en nosotros. Tanto es así que Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, hace toda una explicación y dice, es decir, que él llegó a espantarse. Vamos a leerlo porque en el versículo 14, Romanos 7, 14, cómo trató de Pablo cuando él descubre que el mal está en él. ¿Sí? Capítulo de Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Soy carnal.
¿Cómo, Pablo, sos apóstol? ¿Cómo que sos carnal? Pablo dice, yo tengo una naturaleza carnal. Lo primordial para poder defenderse de un enemigo es saber que existe y cómo actúa. ¿Sí? ¿Dónde está? Localizarlo. ¿Dónde está mi enemigo? Está dentro mío. Tengo un corazón perverso. Tengo una naturaleza perversa. Tengo pensamientos que son perversos porque tengo una naturaleza perversa. ¿Sí? ¿Es para espantarse? No, es para tomar conciencia. ¿Sí? Errar en esto es errar en algo muy importante. Hubo doctrinas que hablan y siguen hablando de la erradicación de la carne, de algunos creyentes que piensan que con mucha oración, con mucho ayuno, después de un cierto tiempo logran erradicar la carne de ellos y que después ya no tienen más problema con el pecado. La Biblia no enseña eso. ¿Sí? Hay gente que hasta se quedó mal de la cabeza, ¿sí? Y después el mundo lo llama misticismo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se han enfermado porque la doctrina de la palabra no indica eso. Dice que toda la vida vamos a estar luchando contra esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso dice el versículo de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el día de Jesucristo, cuando el Señor venga, recién se termina la lucha contra la carne, porque vamos a ser transformados. Pero mientras, esa lucha es real y es de todos los días. ¿Sí? No nos tenemos que espantar. Pablo no se espantó y enfrentó la situación y la escribió para que nosotros tuviéramos conciencia de con qué estamos peleando. Es un enemigo interno, se llama carne, se llama corazón perverso, se llama mente corrompida. ¿Sí? En el mismo Romanos, capítulo 1, den vuelta las hojas, dice que la humanidad está siendo gobernada por esta mente y este corazón. Versículo 21, 1:21 de Romanos. Esta es la condición que se encuentra el ser humano sin Cristo. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la condición del ser humano. Dice, ¿qué pasó con el corazón? Dice, se envanecieron en su razonamiento. La palabra envanecer es cuando algo se hace vano. Por ejemplo, una pava para tomar mate. Si se le hace un agujerito por abajo, ¿es una pava? No. Si quieren, póngale tierra, le hacen un florerito, pero pava ya no es. ¿Por qué? Por más que la suelden, va a tener, porque siempre está con el calor, ¿sí? Y con el fuego, en algún momento se va a volver a pinchar. Ya se envaneció. Fue creada o diseñada para un propósito, pero ya para el propósito con el que fue diseñado ya no sirve para eso. Se envaneció, se hizo vano, se hizo inútil. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se hizo vano? Se envanecieron en sus razonamientos. Nuestros razonamientos no alcanzan porque están con pecado para llegar a entender a Dios. Tenemos que depender de la revelación que Dios ya dio en la Biblia y la iluminación de Dios para entender la Biblia. Y esto lo produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, se envaneció en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecer es poner en tinieblas, en oscuridad. Entonces, el corazón del hombre no siente a Dios, siente religiosidad, siente miedos. El ser humano hizo muchas religiones por los miedos, no por la relación con Dios. La verdadera relación con Dios produce amor hacia Dios y dependencia de Dios y confianza en Dios. ¿Sí? Una vida libre. La religión produce, y se armaron las religiones por miedo a la muerte, miedo a las malas cosechas, miedo a las tempestades, miedos a las tormentas, miedos a los terremotos. Entonces, se hicieron religiones para contener la ira de estos dioses malos. ¿Sí? Pero esto no es la religión de Dios.
no es basada en el miedo, es basada en la relación con Dios, que se produce cuando se transforma la mente de una persona y esa transformación empieza en un proceso de toda la vida. Romanos 12, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la ley de Dios, ¿dice eso? ¿Por la ira de Dios? No. ¿Por qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios. 11 capítulos Pablo dedicó para demostrar que Dios es misericordioso. Por eso dice, así que, hermanos. El así que nos conecta con todos los 11 capítulos anteriores. ¿Sí? Capítulo 1 habla de la depravación total y absoluta de toda la raza humana. Capítulo 1 de Romanos. Capítulo 2 habla de la depravación total y absoluta de todos los judíos. Capítulo 3 retoma el tema de la depravación de toda la raza humana por cuanto todos pecaron, versículo 23 del capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 4 empieza a hablar de Abraham y toda la intención de Dios de comunicarse con el ser humano a través de personas y después a través de una nación que fue Israel. ¿Sí? El capítulo 5 habla de la justificación por la fe, el capítulo 6 habla del bautismo que Dios produce. El capítulo 7, que es lo que vamos a leer ahora y vamos a meditar en algunos versículos, habla de cómo de esa raza humana Dios llama a personas, se convierten, pero esas personas tienen que llegar a entender que tienen una naturaleza caída en pecado, que tendrás que luchar contra eso, y que el capítulo 8 dice que la única forma de pelear contra esta naturaleza es con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma. Por eso el capítulo 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libra de una ley el Espíritu Santo. ¿Sí? No va a ser mi voluntad, ni mi fuerza de voluntad, ni mi religiosidad. Va a ser el poder del Espíritu Santo dándome la sabiduría, la gracia para poder vivir en ese poder y no bajo el poder de la carne. ¿Vamos bien? Capítulo 8 dice eso. Un hermano lo comparó así. ¿Vieron que los aviones pesan más que el aire, pero vuelan? ¿Cómo hacen? Él la explica que es bajo la ley de la aerodinámica. ¿Qué es lo que hace la ley de la aerodinámica? Si bien está la fuerza de gravedad, que es una ley, la ley de la gravedad, que tira todo para abajo, hacia el centro de la Tierra, con lo que pesa un avión no podría volar si fuera solamente que se ejerce la ley de la gravedad. Pero a cierta velocidad y con la potencia de los motores, la ley de la aerodinámica vence la ley de la gravedad y el avión se eleva en vuelo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la velocidad combinada con las formas del avión, la aerodinámica, ¿sí?, y la potencia de los motores, hace que ese aparato pesadísimo pueda superar la ley de la gravedad. Hay una ley que nos tira para abajo, que está representada por la ley de la gravedad, la ley del pecado, ¿sí?, la ley de la muerte, la ley del miedo, la ley de la religiosidad, la ley de todo lo que es las demandas de Dios, pero que no las puedo cumplir, aunque las tenga escritas. Porque la Biblia contiene eso. Todo lo que Dios demanda de mí, pero yo no lo puedo cumplir. ¿Sí? Viene la ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8. Entonces, la ley del Espíritu de vida, ¿qué es lo que hace? Me da la potencia que viene de Dios, me llena para que yo pueda elevarme por encima de la ley del pecado y la venzo, no por mí, sino por el poder de Él. ¿Vamos bien? Capítulo 7, Pablo reconoce que en Él estaba la ley del pecado, cosa que todos nosotros tenemos que llegar a aceptar, no como una desgracia, sino como una iluminación de Dios para entender cómo pelear contra esa ley, que nos tira para abajo, que nos hace pensar que somos basura, que no servimos para nada, ¿sí? Una cosa importante es que cuando el Espíritu Santo obra, siempre nos va a llevar al arrepentimiento y nunca hacia la culpa. La culpa viene de Satanás, porque él es el acusador de todos los creyentes. El arrepentimiento viene de Dios. Se parecen, pero son
totalmente distintos, tanto que uno viene del cielo, el arrepentimiento, y otro viene del infierno, que es la culpa. Ejemplos. Judas lo vendió al Señor Jesucristo, pecó contra el Señor. Pedro lo negó, ¿se acuerdan? Los dos pecaron contra el Señor. Uno se arrepintió y el otro se ahorcó. ¿Sí? ¿Quién sintió culpa y quién sintió arrepentimiento? Judas sintió culpa. Siempre la culpa nos hace autodestruirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me hace pensar qué basura que sos, cómo vas a agarrar una Biblia entre tus manos con lo que acabas de hacer, cómo vos con esa mente pretendés conocer las cosas de Dios. Lo mejor que puedes hacer es apartarte de las cosas de Dios porque vos perteneces al mundo. Eso es lo que te dice la culpa. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Pero fíjense una cosa, Judas nunca dijo, Cristo es el Hijo de Dios. Él dijo, entregué sangre inocente. Nunca lo reconoció como el Hijo de Dios. Pedro lo negó y Cristo se lo había anticipado. ¿Sí? Pero antes Pedro, cuando lo negó, él siguió todos los pasos que Cristo ya le había dicho que iba a seguir. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Dice más puntualmente, no cantará el gallo 2 veces sin que me hayas negado 3 veces. Y se cumplió a pie de la letra. ¿Sí? Entonces, Pedro, ¿cómo fue guiado Pedro al arrepentimiento? Recordó las palabras de Cristo y justo en el momento que lo estaba negando, Cristo lo miró. Eso es lo que dice la Escritura. Así que al arrepentimiento somos guiados con la palabra de Cristo y con la mirada de Cristo. A la culpa, el corazón nuestro y Satanás nos guía con los sentimientos humanos. Lo que sintió Judas fue culpa. ¿Qué basura que soy? ¿Y dónde fue que se ahorcó? ¿En qué lugar? En el basurero. ¿Sí? En el terreno donde se descartaba toda la inmundicia. Ese era el lugar que tuvo él para sí mismo. Es el lugar que Satanás tenía para él. La Biblia dice que no somos ninguna basura. Por eso, llegar a dejar que Dios nos transforme el entendimiento nos va a hacer pensar, según las Escrituras, que no somos ninguna basura, que somos un especial tesoro para Dios, porque Dios no compra basura. Dios nunca habría dado la vida de su Hijo por basura. Si dio la vida de su Hijo es porque para Él somos un especial tesoro. Y como especial tesoro, si nos caemos en el barro, seguimos siendo tesoro. Si una barra de oro se cae en el barro y en la inmundicia, ¿deja de ser oro? No, hay que hacer es sacar, limpiarlo. Si a usted se le cae un reloj de oro en el barro, ¿qué hace? Y va a enchastarse la mano hasta que lo saca, ¿o no? Porque vale mucho. ¿Se entiende? Entonces, Dios metió la mano en este mundo porque lo que iba a rescatar era un especial tesoro. Por eso, cuando uno se deja transformar la mente por la palabra de Dios, empieza a pensar de sí mismo equilibradamente. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No es ni bajo ni alto, el que tiene que tener. Pablo llega a esta conclusión en Romanos 7. Vamos a ver lo que seguía en el versículo 14, ahora el 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Les pasó alguna vez? A mí, hasta que alguien me explicó. Por eso que, chicos, qué importante involucrarnos en un discipulado hacia otras personas nuevas. ¿Saben por qué? Porque quizás ustedes ya tengan algunos 2, 3, 4, 5 años de creyente, algunos más. ¿Cuánto le hace falta tu conocimiento a personas nuevas? Pero ¿cuánto te hace falta a vos la frescura del nuevo cuando lo empezás a discipular? Es una retroalimentación extraordinaria. Los aliento a que piensen en discipular a alguien, sea un chico, que lo ideal es que hermanas con hermanas, porque se pueden hablar temas que hablan entre mujeres mucho más fácil, y varones entre varones. ¿Por qué? Porque en ese discipulado es más viable, ¿se entiende? Y es más prudente también. Pero pensemos en preguntarle a Dios a ver a quién podemos discipular, porque nos va a hacer mucho bien, tanto a los que son discipulados. A mí me discipuló un hermano cuando recién me convertí, no sé si alguno se acordará de él, yo me acuerdo y me voy a acordar toda la vida, Mingo Matucci. Muchos era de acá de Villarreal. Después, por cuestiones de cercanía, se mudó a otra iglesia, ¿sí? Pero él me dijo, hacemos una cosa. Yo trabajaba en el centro, en el Banco Central, y era una compañía de seguros cercana, ¿sí?
Y nos encontramos una vez por semana y él me hablaba de todas estas cosas. Y yo iba entendiendo por qué me pasaban esas cosas como recién convertido. Y una de las primeras cosas que me explicó fueron estas. Vos tenés una vieja naturaleza que vas a tener que pelear contra eso. No te tenés que rendir a esta vieja naturaleza, no tenés que rendirte a tu mente ni a tu corazón. Tenés que reconocer que te quiere engañar todos los días. Te va a hacer sentir cosas perversas. Te va a hacer sentir que sos la víctima cuando en realidad no lo sos. Siempre vas a pensar que tenés la razón de tu lado y con esa razón vas a querer matar a alguien. ¿Sí? Entonces acá dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hago justamente lo que no quiero hacer. De repente digo, este tipo de respuesta a mi esposa le hace mal. No le voy a contestar nunca más así. ¿Y? Pasa un día, pasa dos, al tercero te olvidaste. Y de repente nos encontramos contestando de la misma forma como lo hicimos hace 3 días atrás, hiriendo, con esas palabritas. ¿Vieron que en el matrimonio se sabe qué palabras al otro le molesta más? ¿No? Y uno llega a decir esa palabrita, ¿no? O ese gesto. ¿Se vieron que a veces hay matrimonios que se pelean por un gesto? ¿No? Por un tonito. Capaz que para otros pasa desapercibido, ¿no? Pero al otro le pegó en el hígado. ¿Por qué? Porque conozco justo lo que al otro le molesta. ¿Sí? Pablo dice, hago lo que no quiero. Y entonces, ¿qué está entendiendo Pablo? ¿De dónde viene ese poder que lo induce a hacer lo que no quisiera hacer, pero lo hace? ¿De dónde viene? ¿Del Espíritu Santo o de la vieja naturaleza? De la vieja naturaleza. Pero tengo que identificar que existe, que está. ¿Sí? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Miren qué lucha que tiene Pablo, y también la tenemos nosotros. Yo sé lo que es bueno. Estoy aprobando que la ley de Dios es buena, ¿sí? Pero tengo una naturaleza que me hace hacer lo contrario a lo que esa ley dice que es bueno. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Qué porquería que soy? ¡Qué basura! Estoy en contra de Dios. Sí, tu vieja naturaleza está en contra totalmente de Dios. Primer paso, reconocer que existe, que está y tiene potencia, tiene poder, quiere dominar la vida, quiere arruinar tu hogar, quiere arruinar todo lo que toca, esa vieja naturaleza lo arruina y lo mata. No se conforma con arruinar. Fíjense que cuando el Señor habla de Satanás, que es el que promueve todo esto de la vieja naturaleza, dice, el ladrón no viene sino para matar, no se conforma, hurtar y destruir. Hasta que no te prende fuego, no se conforma. Va a querer desquiciarte, ¿sí? Arruinar no solamente tu vida, sino tu matrimonio y tus hijos. Todo. No va a perdonar nada. No va a perdonar nada. Pablo dice acá, versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver, ¿alguno se puede escudar con este versículo? Entonces yo no fui. Fue mi vieja naturaleza. ¿Sí? Yo no tengo la culpa. No, lo que está diciendo es, la iniciativa de esto que estoy sintiendo hacer vino del pecado. Yo le obedecí. Pero la iniciativa vino del pecado. ¿En cuál tuvo mi error? Hacerle caso. ¿Quién tuvo la iniciativa en el pecado de Adán y Eva? ¿Adán, Eva o la serpiente que representa a Satanás? Bueno, la serpiente, por algunos, ¿sí? ¿La iniciativa de quién vino? Con que Dios os ha dicho. ¿Vino la iniciativa de Satanás? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuándo cayeron en el pecado? Cuando hicieron caso a esa iniciativa. Así que yo ya tengo que saber, y no me puede sorprender, que las iniciativas de la carne van a ser para que yo peque. El problema está que si yo le hago caso, si me siento a contemplar lo que la carne quiere que yo contemple. Por eso, chicos, no quiero ser alarmista, pero bueno,
ustedes sabrán interpretar. Me asusté un poco cuando, y no porque yo sea más santo que nadie, me reconozco, bueno, ustedes creo que entienden lo que quiero decir, pero me vieron dos muchachos que yo nunca habría pensado que tienen problemas con la pornografía. ¿Sí? La verdad que nunca había pensado. Uno tiene, todos los hermanos tenemos luchas, ¿sí? Pero que más, de alguna forma lo vamos piloteando. Pero ellos me decían, no puedo salir. Están en la obra, y ¿se entiende? No es, gracias a Dios puedo hablar no gente de esta iglesia, pero están y uno nunca los habría visto, pero ¿cómo este muchacho se parece una vida tan transparente? Pero hay mucha gente aparentemente que están con este problema. ¿Por qué? Porque hay mucha oportunidad. ¿Sí? Hay mucha oportunidad. También me alarmó de que hay mujeres en este problema. Hay mucha oportunidad, mucho computadora solos. Hasta el ambiente les ayuda. ¿Sí? ¿Y esto de dónde viene? ¿Hay que alarmarse? La Biblia dice que tenemos esta tendencia todos, o alguno puede pensar que no tiene esta tendencia hacia el mal. ¿Alguien puede decir eso? Nadie lo puede decir. Pero hay ciertas cosas que tenemos que prestarle atención y cambiar los hábitos y aprender a sentarnos como corresponde y poner nuestro cuerpo en el lugar donde Dios quiere que lo pongamos, que es lo que dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Cómo quiere que Pablo que lo conozcamos a Dios? Como un Dios misericordioso. ¿Estás en este pecado, la pornografía, adulterio? ¿Dios tiene misericordia? Sí, las consecuencias van a ser graves. ¿Sí? Hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. ¿De acuerdo? Pero Dios quiere tener misericordia. Sigo con Romanos 7. Decime, Lito, hasta qué hora terminamos. ¿Sí? Dice, de manera que ya no soy yo, quien es el versículo 17, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Primer paso para la victoria, reconocer dónde está el enemigo y cómo quiere actuar. Después tengo que ir viendo qué armas tengo contra este enemigo y cómo pelear. Pero si te dejas vencer, ya estás entregado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado me está produciendo. Esta vieja naturaleza, el pecado a través de esta vieja naturaleza, me produce inclinaciones, tentaciones que tienen poder dentro mío y de cada uno de los creyentes. Produce toda esta maquinaria del mal. ¿Sí? Porque según, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Como cristianos, tenemos una nueva naturaleza, que en lo único que se deleita es en Dios. No hay cosa que lo deleite más a esta nueva naturaleza que tenemos. Tiene promesas vivir en esta decisión de estar dejándonos influenciar por esta nueva naturaleza. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un creyente que decide, porque tiene la opción, tiene dos naturalezas, pero decide dejarse manejar por una de las dos. Es así como comienza Gálatas, capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La versión 60 dice no satisfagáis, como una orden. Pero lo que está diciendo, según los estudiosos, el versículo más profundamente, si ando en el Espíritu, la consecuencia va a ser que no voy a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Me dejo guiar por el Espíritu Santo. Me lleno de la palabra de Dios y dejo que el Espíritu de Dios empiece a producir en mí, a través de esta nueva naturaleza, todos esos deseos de Dios. Esos deseos de Dios me van a quitar, me van a apartar de algo que va a quedar latente, no muerto, ni tampoco inactivo,
pero va a opacar los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne van a opacar los deseos del espíritu si yo decido dejarme manejar por la carne. Entonces el responsable es el creyente, porque tiene dos opciones. ¿Sí? El que no tiene a Cristo no tiene ninguna opción. Es decir, tiene una sola: dejarse manejar por su carne. ¿Cómo anda el mundo? El otro día estaba escuchando en eso, cuando uno va buscando un programa, qué sé yo, el testimonio de una actriz, que no me acuerdo, mejor que no me acuerdo quién era, ¿no? Que ya va por el 7º matrimonio. Me hacía acordar a la mujer samaritana: 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. La gente está insatisfecha, entonces prueba y prueba, cambiando esposas y esposos, y bueno, seguramente él necesita un cambio de vida, entonces lo primero que cambia es la esposa o el esposo. ¿Y encuentran la solución? No. El creyente lo que hace es, en vez de cambiar de esposo o de esposa, lo que cambia es su relación con Dios. Y se deja manejar por el Espíritu. Y el Espíritu lo va a guiar a otra cosa completamente distinta que a todo lo egoísta que va a guiar la carne. ¿Sí? Seguimos un poquito más y vamos terminando. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, veo dos leyes. Una que se deleita en la ley de Dios y otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Mi mente me dice lo que es correcto. Mi corazón, mi mente renovada, ¿sí? Tengo la otra mente. ¿Vieron que dice en 1 Corintios? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, también tenemos la otra mente. ¿Sí? Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Estoy en la miseria espiritual. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos estudiosos dicen que Pablo se podría estar refiriendo a un tipo de tortura que utilizaban los romanos para asesinar, para matar a un asesino. ¿Sí? ¿Qué hacían? Lo ataban al cuerpo de la persona que había matado, había asesinado. Pero lo dejaban atado para siempre, hasta que toda la descomposición del cuerpo muerto pasaba al cuerpo del asesino vivo y moría así, atado, como un matambre, ¿sí? Los dos cuerpos atados, en contacto. Y así moría el asesino, terrible. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llegó a identificar y también llegó a tener un sentimiento de rechazo hacia su propia carnalidad. Y nos dice la Biblia que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando uno empieza a entender cuál es el tipo de influencia negativa que nos produce la carne que todos los creyentes tenemos, empezamos a sentir una repulsión a todo eso que nos pueda proveer la carne. ¿Quién me librará? Y es un clamor de Pablo. Y no dice qué. Dice quién, porque la respuesta es un quién. ¿Se entiende? La respuesta Pablo la dice acá. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte al cual estoy atado? ¿Quién? La respuesta Pablo mismo la dice acá. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ahora pues, esta conclusión, si terminaría acá, sería nefasto. Yo sirvo la ley de Dios con la mente, pero con la carne la ley del pecado. No termina acá, ¿sí? Porque ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué solución con este quién da Pablo? Yo no puedo, dice Pablo, porque es más fuerte que yo la ley del pecado. Es más fuerte que mi voluntad, ¿sí o no? Es más fuerte que mis hábitos. Es más fuerte que mi religiosidad, es más fuerte que mis decisiones, es más fuerte que en todo. Entonces Pablo dice, yo necesito a alguien que me rescate, que no soy yo. Es un quién. ¿Quién? Jesucristo.
¿Quién? El Espíritu Santo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice. Y empieza a desarrollar, capítulo 8, que no tenemos ya tiempo para esto, el capítulo 8 de Romanos empieza a desarrollar la influencia que ejerce el Espíritu Santo en un cristiano. Por ejemplo, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Dice acá que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. No yo, Cristo en mí, dice. No ya yo, sino Cristo en mí, dice Pablo en Gálatas también. ¿Sí? Así que no nos espantemos cuando detectamos una influencia de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de perversidades. Es normal en la carnalidad y en la vieja naturaleza nuestra. Es normal. No para que nos sometamos a eso, ¿se entiende? Sino para que al reaccionar y decir, tengo el enemigo adentro, pero también tengo al amigo adentro. ¿Quién es? El Espíritu Santo. La no dependencia del Espíritu Santo en esto es nefasta porque perdemos seguro. Pero cuando tomamos conciencia y decimos, Señor, yo no puedo, pero quiero llenarme de tu palabra, quiero llenarme, sentarme, tener la influencia tuya, ahí el Espíritu de Dios empieza a tomar control. Dicen que esto se lo explicaban a un indígena, un misionero, y el hombre, sin letras, absolutamente ignorante, seguramente ya conocen la historia, pero es muy sencilla y para mí muy clara, ¿no? El misionero terminó de explicarle esto a un creyente nuevo y le dijo, bueno, ¿entendieron lo que yo quise decir? Y el hombre dijo, sí, era un cacique, ¿no? Y dice, sí, es como que si yo tuviera dos perros adentro mío, uno blanco y uno negro, y están peleando, y que va a ganar el que yo alimente más. Tenemos dos naturalezas dentro nuestro. ¿Cuál va a ganar? No es que la nueva naturaleza sea débil, ni que el Espíritu Santo sea débil, ni que Dios sea débil. Va a ganar esa naturaleza que yo alimente más. Les puedo asegurar que no es a través del Facebook que se alimenta, no es a través de malas conversaciones, ni de perder el tiempo en cosas que pueden ser lícitas pero que no convienen. ¿Sí? Va a ser a través de lo antiguo, de lo de siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, Lito, terminamos. Me estaba acordando cuando Carlos hablaba de Filipenses 4:13, hemos estudiado la carta, ¿no? Y el secreto está ahí, en las palabras que el Espíritu Santo le da a Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo, ¿eh? Dios nos tiene que dar discernimiento para identificar nuestras debilidades y cómo vamos a erradicar esas debilidades para que no nos hagan caer en pecado, con la fortaleza y el poder de Cristo actuando en nuestra vida, como bien dijo Él, a través del Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que realmente para darte gloria a vos, Señor, para mostrarle a este mundo que tenés poder sobre nuestras vidas. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Enséñanos día a día, Señor, a vencer la batalla espiritual que nos tenés preparada. Sabemos que hay alguien en nosotros que es superior a nuestra carne. Es tu presencia, Señor. Y queremos honrarte, alabarte. Queremos tener una vida, Señor, que realmente muestre al mundo que Cristo tiene poder. Y también poder llevar con el poder tuyo el mensaje del Evangelio para que otros pasen de muerte a vida. Bendice, Señor, las actividades en esta noche, también la mesa familiar, nuestras conversaciones,
para que realmente sean de adoración y alabanza a vos, Señor. Acompáñanos en la semana, bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor, día a día y por aquellas que tenés guardadas para nosotros, para la eternidad. Bendice también el campamento que estamos preparando para el 16 y el 17 de abril. Queremos disfrutar, Señor, de tu consejo y que también ese consejo nos lleve a meditar en qué cosas tenemos que implorarte, rogarte a vos, Señor, para que cambies en nuestra vida y tengamos un andar semejante al del Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un avisito nomás. Recuerden que el viernes y el sábado tenemos el seminario que se anunció en la cena.